que en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre la... Buenas tardes para todos. Hoy, como todos los días que vengo a traerles más información, me siento demasiado complacida de estar con ustedes, de que aunque no los conozca físicamente, pero mi amor por ustedes siempre está disponible. Es para mí muy importante compartir con todos ustedes toda esta información porque Dios quiere que todos seamos salvos, todos, absolutamente todos seamos salvos, que ninguno se pierda. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, como Él es un Padre cariñoso y amoroso, Él quiere que yo comparta con ustedes toda esta información, que veámoslo desde este punto de vista. Nosotros nos preocupamos mucho por hablarle de Apocalipsis, por hablarle de Daniel, por hablarle de profecía y todo ese montón de información que es súper buena y tenemos necesidad de saberla y de comprenderla porque es importantísima. Pero si yo no conozco a Dios, si yo no tengo amor por Cristo Jesús, si yo no tengo conocimiento de todo lo que Él hizo y actuó en esta tierra, si yo no me preocupo por compartir con Él, de nada me vale todo ese conocimiento. Hablando ayer con una señora, yo le decía, si yo te digo, mira, va a caer fuego del cielo, van a caer granizos del tamaño de un talento, un gran porcentaje de los árboles van a ser muertos, las islas van a ser removidas, la tierra va a ser removida y va a tililar como un borracho, etcétera, etcétera. ¿Qué crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué sentimiento tenés? Me dice, entro en pánico. Entro en pánico. Y le digo, sí, usted entra en pánico. ¿Y qué es lo que pensamos de Dios? Es un Dios malo, es un Dios castigador, es un Dios vengativo que no soporta el mal y viene a liquidarnos a todos. Pero si yo te hablo de un Padre amoroso, santo, puro y bueno, que lo que quiere es evitarte todas estas cosas, y de paso te enseño todo lo que va a ocurrir, cambia nuestra mentalidad. Entonces, que se hable de Daniel y Apocalipsis, perfecto. Que se hable de salud física, también. Que se hable de todos los temas que nosotros hablamos aquí, son perfectos también. Pero también tenemos que hablar del amor de Dios y la fe de Jesús. Y también para eso estamos aquí, para enseñarles no solo una parte, sino también la otra. Entonces, para mí es un placer compartir con ustedes este conocimiento con Jesús, siempre tocado por el tema tocado por nuestros sentimientos, y hoy vamos a ver el tema, el auge de la controversia. El auge de la controversia. ¿Por qué? Porque los pioneros, ellos estudiaron todo este tema, lo dilucidaron, lo analizaron, lo comprendieron, lo transmitieron a nosotros. ¿Para qué? Para que tenga auge en nosotros. Fue una gran controversia también en aquel momento, que unos decían que no, otros decían que sí, unos estaban de acuerdo y otros no estaban oponiéndose, pero al final de cuentas llegaron a una idea, a un consenso en que lo que es, punto. Y con Dios no se puede discutir, y la palabra de Dios no es para discutirla, es para analizarla, para entenderla, para apropiarla, para hacer la vida en mí, para adquirir ese poder
que a través de esa palabra Dios me quiere dar. Entonces por eso es que se los traigo a colación aquí, para que aprendamos también de eso, porque también es un tema demasiado importante. Pero antes, como siempre, vamos a hacer a elevar una plegaria al Señor para que Él esté aquí con nosotros y nos ayude a darle toda esta información de la mejor manera posible. Ahí en su hogar o en donde quiera que usted esté, comparta con nosotros esa oración. Amantísimo Padre, hoy estoy aquí delante de tu presencia para pedirte protección por todos aquellos que van manejando tal vez en este momento de regreso los trabajos a su casa, Señor. Te pido por aquellos que no tienen trabajo también. Te pido por aquellos que están llenos de delitos y pecados sin conocerte, porque todos estamos llenos de pecados, pero conociéndote vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero la gente que no te conoce va de fracaso en fracaso, Señor. Estoy poniendo delante de tu presencia a todos los indigentes que en este tiempo de lluvia tal vez no tengan dónde dormir en la noche, Señor, de los necesitados, los que tienen hambre, frío y sed de justicia también. Padre eterno, hoy los ponemos delante de tu presencia para que tú puedas guiarlos, dirigirlos y que reciban la ayuda idónea, no solo para morar en esta tierra, sino para que te conozcan también. Gracias, Padre, por permitirnos dar toda esta programación. Bendice a todos los que hacen posible que esta información llegue hasta sus hogares y te alabamos, te bendecimos y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El auge de la controversia. Tratar de aclarar las aparentes o supuestas contradicciones sobre la humanidad de Cristo. La total divinidad de Cristo es fundamental y se espera sea comprendida. Nuestro único problema en discusión no es la divinidad de Cristo, es la especie de humanidad que Cristo tomó o asumió en la encarnación. Debemos ser muy cuidadosos al tratar la humanidad de Cristo. Demasiado cuidadosos, porque puede malinterpretarse. La justicia de Cristo fue por Él vivida en una naturaleza humana idéntica a la nuestra, y que cuando el pueblo de Dios verdaderamente comprenda y reciba esa justicia por fe, serán capaces de vencer como Cristo venció. Vamos con Pablo. ¿Qué nos quiso decir Pablo? Pablo, las palabras que él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, no puede significar diferencia, pues sería un monstruoso fraude para Cristo profesar que condenó al pecado en la carne en la cual Pablo dice que fuimos vendidos bajo pecado, donde la ley del pecado opera. Si él presentase un engaño de su encarnación por tomar simplemente la que parecía ser nuestra carne pecaminosa, pero que no era de hecho real. Eso es una contradicción y no es cierta. No es cierta. Pablo usa las palabras semejanza para denotar la realidad de la plena identificación de Cristo con nosotros. Sin embargo, dejando claro que Él de ningún modo participó de nuestro pecado. La gloriosa victoria de Cristo yace en el hecho de que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, muchos confunden estas palabras de Pablo cuando dice en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne pecaminosa. Por otra parte, en 1983, en la cartilla del 15 de enero, deja confusa la naturaleza humana de Cristo en la encarnación.
pero no decidida tendencia para una naturaleza no caída. La doctrina de la naturaleza no caída de Cristo es vital en el nuevo concepto teológico. Y Satanás ha trabajado diligentemente para introducir las ideas de una nueva teología. Él lo que quiere es que nosotros no entendamos la naturaleza humana de Cristo, que sea igual que la de nosotros. Él lo que quiere es que nosotros no la entendamos, porque así tiene puntos a favor, tiene adeptos, tiene gente que él atrae hacia su redil. Dios no vino por la mitad de la tierra, ni por una parte de las personas. No, Él vino por todos nosotros, sin excepción. Nosotros somos los que decidimos si sí o si no. Él, como les dije, no vino por la mitad de los hombres y de las mujeres. No, Él vino como un simpático ángel. Él no vino como un simpático ángel, ni como un ser extraterrestre o un superhombre inexpugnable a todos los problemas de la debilidad humana. La escalera del cielo a la tierra la alcanzó plenamente, el punto donde los pecadores estaban. Si ella hubiese dejado de tocar la tierra por un simple peldaño, estaríamos perdidos. ¿Cómo va a ocurrir? Y se ha enseñado montones de veces en este canal, en estas programaciones, cuando se habla de que la segunda venida de Cristo, Él no va a tocar la tierra. ¿Por qué no la va a tocar? Porque está contaminada y ya Él viene por su pueblo nada más. Entonces, si Él la toca, se contamina. ¿Cierto? No. Pero los que no están adeptos o idóneos, para irse con Él a las alturas de los cielos, van a estar perdidos. Entonces, en ese momento sí, Cristo no va a tocar la tierra, pero con la escalera de Jacob sí la tocó, sí tocó la tierra. ¿Ok? Si Él no tuviese la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Si Él no fuese participante de nuestra naturaleza, no podría ser tentado como el hombre lo es. Si no fuese posible para Él ceder a la tentación, no podría ser nuestro auxiliador. Él fue tentado, dije ceder. Si no le fuese posible ceder a la tentación, si no le fuese posible, eso no quiere decir que lo hizo. Él recibió tentaciones, pero no pecó. Eso que quede demasiado claro, que no confundan y tergiversen lo que yo estoy diciendo, porque eso es muy importante. En una solemne realidad que Cristo vino para herir las batallas como hombre a favor del hombre, su tentación y victoria nos enseñan que la humanidad tiene que copiar el modelo. El hombre precisa hacerse participante de la naturaleza divina. Pero para poder ver esto tenemos que saber qué es pecado, qué está mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque también en la actualidad está de moda decir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Fumar marihuana no es pecado, es que mira, me tengo un dolor terrible en la cabeza, me dan unas migrañas tan fuertes, y me dijeron que fumándome un cigarrito de marihuana, ese dolor se me quitaba. Y es cierto, se quita el dolor, pero también crea hábito y me trae un montón de malas consecuencias. Entonces, no es pecado. No es pecado. No es pecado porque en el hospital, cuando uno lo operan y le ponen tramal y le ponen un montón de analgésicos, entonces
ya pasó. Más de hecho tengo una sobrina que ella padeció de leucemia y como ella tuvo tantos quimioterapias y tantas cosas, le pusieron mucha tramal. Cuando ella se recuperó y estuvo bien, quedó adicta a la tramal. Un día me dijo, tía nena, ya no sé qué hacer porque mi cuerpo crea dolor. Y es una forma de solicitarme la droga y yo no sé qué hacer. Entonces yo le dije, vaya bajando la dosis, poquito a poco va bajando la dosis hasta que llegue el momento en que ya no la necesita. Ella me hizo caso, gracias a Dios, y no la necesito más. Igual le pasó a mi mamá cuando se murió mi papá. Fue muy traumático para ella y ella empezó a tomar lo que en aquel entonces se llamaba Valium y cada día necesitaba dosis más fuerte hasta que esa droga la prohibieron. Si no era con receta médica no la podía conseguir y mi mamá entró en caos porque ella no podía estar sin la droga. Entonces igual la fue bajando poquito a poco hasta que dejó de necesitarla. Igual es con el pecado. No podemos estar sin pecado, pero para eso tenemos que definir qué es pecado, qué es lo que sí está bien y qué es lo que no está bien. Ok, ¿qué es el pecado? El Evangelio es sobre cómo somos salvos del pecado. Es el pecado lo que nos hace perdidos y el Evangelio son las nuevas de cómo Dios nos redime del pecado. Y la mayoría de nosotros supone que sabemos lo que es pecado, sin tomar tiempo para definirlo, Por otra parte, el pecado original es simplemente la creencia de que somos culpados a causa de nuestro nacimiento como hijos de Adán. Esta doctrina enseña que somos culpados por naturaleza. Antes que cualquier cosa entre el bien y el mal, entre en escena. Bajo este punto de vista, debilidad, imperfección y tendencias son pecado. Debilidad, imperfección y tendencias son pecados. ¿Por qué estoy hablando aquí del pecado original? Porque el pecado original es el que entra en juego en este tema. Es un enfoque interesante y significativo que los reformadores hayan edificado su doctrina del pecado original sobre la premisa de la predestinación. Yo nací así, como se los he dicho en otros programas. Yo nací así, así me quedo. Ya fui destinada para ser chichosa, malcriada, voluntariosa, egoísta, manipuladora, etc. Es un poco extraño que mientras la predestinación haya sido rechazada por la mayoría de los cristianos hoy, el pecado original está aún siendo visto como el fundamento de la correcta enseñanza evangélica. ¿Hay predestinación o no hay predestinación? Entonces dice, no hay predestinación, pero el pecado original ahí está. ¿Y eso qué es? Predestinación, ¿verdad que sí? Ok. Obviamente Cristo tiene que poseer una naturaleza impecable, totalmente diferente de la que heredamos por nacimiento, a causa de la creencia de que la naturaleza pecaminosa envuelve culpa a la vista de Dios. Es absolutamente imperativo que no tenga ligación con nuestra naturaleza caída. Y eso no es cierto. No es cierto, porque ya se los he dicho en otros programas. No tenemos entonces un patrón de conducta a seguir. Vamos a hablar de Priebe. Priebe fue uno de los pensadores en ese momento. El pecado no es básicamente lo que el hombre es, sino lo que escoge ser. El pecado ocurre cuando la mente consciente con aquello que parece deseable y así rompe su relación con Dios. Hablar de culpa en términos de la naturaleza heredada es pasar por alto la importante categoría de la responsabilidad, hasta haber unido nuestra voluntad a la rebelión humana contra Dios. Hasta que nos oponemos a su voluntad, la culpa no cabe.
El pecado está envuelto en la vida del hombre, en una rebelión contra Dios, en su voluntariosa desobediencia y con la trastornada relación con Dios que de eso resulta. Si la responsabilidad por el pecado debe tener algún significado, no se puede afirmar que la naturaleza humana caída hace al hombre inevitablemente culpable del pecado. Inevitabilidad y responsabilidad son conceptos mutuamente excluyentes en la esfera moral. Así, el pecado es definido como voluntarioso deseo de escoger rebelarse contra Dios en pensamiento, palabra y acción. En ese evangelio, el pecado es escoger en forma intencional para ejercitar nuestra caída naturaleza en oposición a la voluntad de Dios. Brieve aplicó su definición de pecado a la naturaleza de Cristo. Si el pecado no es natural, sino que es escoger, entonces Cristo podría heredar nuestra caída naturaleza sin por medio de eso volverse pecador, porque él decidió no pecar. Él permaneció siempre libre de culpa, porque conciencia y manera de escoger siempre fue la obediencia de Dios, nunca permitiendo que su caída naturaleza le controlase las opciones. Su herencia era la misma que la nuestra, sin necesidad de recurrir a una especial intervención divina de evitar que Jesús recibiese la plenitud humana de María. Cristo aceptó espontáneamente la humillación de descender, no apenas al nivel del pecado, del hombre sin pecado, sino al nivel del hombre, que el hombre había caído a través del pecado de Adán y de los pecados de las sucesivas generaciones. El hombre no estaba en el estado de Adán antes de la caída. Así, algo mucho más drástico era necesario si los efectos de la caída de Adán debiesen ser suplantados. Cristo precisaba bajar a las profundidades a las cuales la humanidad había descendido y en su propia persona erguirla de sus bajezas a un nivel de vida para ser nuestro Salvador. Aquí yo creo que queda bien claro lo que es definición de pecado. Es nuestro deseo de ir en contra de Dios. En palabra, en hecho, en acción, como lo que usted, pensamiento, como usted lo quiera definir. Es el deseo del hombre de ir en contra de Dios. Si Jesús se hubiese revestido de la naturaleza humana perfecta, él habría sido intocable por la caída. Y no estaría de lado a lado con el hombre en sus necesidades. Habría un gran abismo entre Jesús y aquellos a quien él representaba delante de Dios. Que si Jesús asumiese la perfecta naturaleza humana, habría atravesado el abismo entre Dios y el hombre. Pero el precipicio entre el hombre caído y el no caído aún precisaba ser cruzada. Él lo atravesó y fue capaz de ser nuestro Salvador. Él cruzó ese abismo. Él pudo. Él decidió agradar a Dios. Él decidió estar de parte de Dios, a pesar de las tentaciones que sufrió. Por amor a usted y a mí. Pero somos tan mal agradecidos, somos tan egoístas, que pensamos que todo lo merecemos. Y cuando una vez hice algo en favor de una persona y me pagó mal, bueno, y ahí uno hace las cosas porque quiere hacerlas, no porque le pagan, pero
llegó a reclamarme y me dijo, nadie la tiene tonta, ¿para qué usted es tonta? ¿Y para qué hizo eso por mí? Y yo le dije, yo no se lo estoy echando en cara, simplemente lo hice porque quise hacerlo. Bueno, pues muchas veces pensamos aquí de Cristo, y porque él no tuvo tonto muriendo por mí. ¿Acaso que yo solo estaba pidiendo? Porque así somos de malagradecidos. Ay, Cristo, volvé la carita para otro lado porque voy a seguir haciendo lo que quiero hacer. Y no quiero que me veas, porque mañana te voy a necesitar. Porque por lo general esas personas, que esa persona que ayudé después estaba viniéndome a pedir ayuda otra vez. Y igual somos nosotros. Yo no estoy diciendo que yo sea diferente, sino porque entonces hoy lo rechazamos y mañana estamos pidiéndole que por favor me auxilie y me ayude, porque así somos. ¿Ah? Entonces él atravesó ese puente, ese abismo lo atravesó para ser nuestro Salvador. El Evangelio son las buenas nuevas del carácter de Dios, de que nos perdona y nos restaura. No solo nos perdona, sino también nos restaura. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una persona que fue culpada, un reo, salió de la cárcel, salió corregido. En la actualidad nosotros no vemos en este país cuánta gente es año a año sacado de la cárcel y puesto en libertad, y cuando nos damos cuenta en las noticias, el fulanito, la fulanita de tal, volvió a caer con la droga, volvió a asesinar, lo mataron porque andaba en su vana manera de vivir otra vez. Eso no regenera, pero el perdón de Dios sí regenera. Sí regenera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguirlo para que nos perdone y nos restaure. Es la declaración de Dios de que somos justos en los méritos de Cristo. No somos justos por mí misma. Yo no puedo. Es por los méritos de Cristo y de la renovación de nuestras vidas pecaminosas para que gradualmente podamos ser restaurados a su imagen. Es el veredicto legal, pero también es el poder transformador. La unión con Cristo es la clave de la fe, a través de la cual la justificación ocurre. Incluye perdón, incluye justificación, incluye una ligación con Cristo y es la base de la cual somos hechos justos. Así es como funciona. Como iglesia debemos definir claramente estos 3 puntos del pecado. Cristo, debemos definir estos 3 puntos: pecado, Cristo y perfección. Debemos definirlos para que queden bien claros. ¿Por qué? Porque la falta de claridad y los diferentes puntos de vista divergen a causa de estas 3 connotaciones. Tenemos inservidumbre teológica y frustración. Tenemos contradictorios puntos de vista en esas áreas. ¿En cuáles? En el pecado, en Cristo y en la perfección. El tema de la salvación no es primeramente cómo Dios se hizo hombre. El tema es cómo Dios y el hombre se combinaron. Ese es el tema. Cómo Dios y el hombre se combinaron. Vamos a la imagen, Mateo 8, 20. Vamos a ver qué nos dice. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Vamos a la siguiente imagen.
Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la solidaridad de Jesús con la raza humana. Es la manera de presentarse bajo el nombre del Hijo del Hombre. También vamos a la próxima imagen, que es Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una analogía entre Romanos 5:1 y Primera de Corintios 15, capítulo 15. Ese no lo voy a leer aquí porque no me alcanza el tiempo, pero se los dejo de tarea para que lo estudien, para que lo analicen. Vamos a la siguiente imagen, Romanos 5:12. No la tengo, Romanos 5:12, vamos a buscarla. Romanos 5:12, que nos dice, y el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí nos habla de la circuncisión de Abraham. Es tan bonito porque ayer estuve leyendo un poco sobre la circuncisión, cómo fue que se dio en Abraham la circuncisión, y es en un libro que también yo les he comentado aquí, que lo estoy analizando y estudiando, que se llama El Sábado de Dios, y hablaba de que Cristo es el hacedor del plan, y que el plan de Cristo era que naciese de Abraham la simiente de Jesús, y que él iba a ser el padre de las naciones. Pero Abraham, queriéndole ayudar a Dios, viendo que no podía tener hijos con su esposa Sara, decidió él y Sara que tuviera sexo con Agar, y de ahí nació Ismael. Entonces, Dios, el plan de Dios era que de Sara y de Abraham naciera Isaac, y de ahí saliera su simiente y que fuera el padre de todas las naciones. Pero Abraham creyó que él iba a ser a través de Ismael. Y el plan de Dios es diferente de nuestros planes. Entonces él tuvo que convencer a Adán de que no era como él quería, que era como él lo tenía dispuesto. Por último, ya después, ya Abraham, jalando para Ismael, ya comprendió que no se podía oponer a Cristo Jesús, y que entonces tenía que seguir el plan de Dios como él lo había trazado, no como él quería. Entonces, por ese motivo, Dios le manda circuncidarse por fe. Entonces, aquí lo estamos viendo en este momento. Lo mandó a circuncidarse por la fe que él tenía. Porque Abraham fue un hombre de fe, y su fe le fue contada por justicia. Entonces, en ese momento hicieron la fe en una forma de circuncidar el prepucio. En este momento no se manda la circuncisión a nadie, porque eso fue una de las cosas que fueron clavadas en la cruz del Calvario. Eso fue uno de los rituales. Ahora tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar? Yo le decía ayer a mi esposo, ¿qué es lo más preciado para un hombre? Sus partes genitales. Y en ese momento tenía que cortar un pedazo de su prepucio. Pues, ¿qué es lo que para nosotros tenemos lo más preciado? Nuestro ego, nuestro yo, y tenemos que circuncidar nuestro corazón y dejar de tener el yo bien puesto. Eso es fe. Y confiar en que Cristo va a hacer de mi vida lo que Él quiere y no lo que yo quiero.
y no lo que yo quiero. Entonces, los hombres y mujeres nacemos pecadores, pero ese no es el argumento de Pablo. Él está simplemente declarando un hecho obvio. El camino de la muerte comenzó en Adán. Para Cristo ser perfecto como sumo sacerdote, la epístola de los Hebreos exige que Él sea uno con el hombre en cada aspecto material humano, pero no uno como Él, como pecador. Esto es desde el punto de vista del desempeño humano. No quiere que nosotros pensemos que Cristo fue pecador. No, 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 para nada. En Él no hubo pecado. En Él no hubo pecado. Hasta el tercer cuarto del siglo XX, los predicadores adventistas presentaron a Jesús como alguien que asumió nuestra naturaleza caída. Como muchos eruditos no adventistas habrían sido intimidados por la falsa conclusión al creer que Jesús, al haber tomado la naturaleza humana caída, necesitaba también creer que Él tuviese que ser un pecador o que tuviese necesidad de un Salvador. Y vamos a leer Santiago 1, del 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno de nosotros pecamos por nuestra propia concupiscencia, por los deseos carnales que nosotros tenemos, y los hacemos realidad. Entonces somos tentados, pero por nuestros propios deseos. Entonces, mi concupiscencia, mis deseos, por eso les hablo del tema tentado por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Siento el deseo de hacerlo pecaminoso. Una vez que lo engendro aquí, que no me lo puedo quitar de mi cabeza, engendro el pecado. Y ya lo hago. ¿Ah? Ya lo hago. Pero Cristo no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque en Él no existía la maldad. Él no quería. Él no quería hacer nada malo. Él no quería desagradar a su Padre. Él quería cumplir con el plan. Por eso les hablé del plan de Abraham, porque Cristo y el Padre tienen un plan. Así como tuvo un plan para Cristo, tuvo un plan para todos y cada uno de nosotros. Pero yo decido si sigo el plan de Cristo o si sigo mi propio plan. Yo soy la que tomo la decisión. Muchos adeptos creen que Jesús recibió de María una naturaleza física debilitada por el pecado, pero también creían que Él recibió del Espíritu Santo la naturaleza espiritual de Adán antes de la caída. Y así fue evitado el pleno impacto de la ley de la herencia. Jesús no vino a complacer un Dios ofendido que quería sangre de poder para poder perdonar o para probar que Dios podía observar las leyes divinas. O aunque Adán podría haber permanecido obediente, no debemos confundir pecado con los efectos del pecado. Una vez que la naturaleza caída es lo mismo que culpa y pecado, cada bebé nacido tiene necesidad de redención antes que pueda pensar, hablar o actuar. Esto significa que Jesús sería culpado ya por haber nacido, a menos que su naturaleza fuera diferente a la de los otros bebés. No se conoce ninguna persona que crea que Jesús pecó o nació pecador, ni tiene propensiones pecaminosas. De hecho, muchos creen que tenían propensiones naturales, justamente como nosotros.
como resultado de haber nacido como nosotros con una naturaleza caída. Malas propensiones son aquellos impulsos para el pecado que fueron cultivados y fortalecidos por la indulgencia para el pecado, para con el pecado. Propensiones naturales son aquellas tendencias naturales. La culpa está contenida en unas, pero no en otras. Eso no es pecaminoso, a menos que alguien ceda a la propensión. Yo puedo nacer con miles de propensiones a ser ladrona, a ser, qué sé yo, prostituta, a ser drogadicta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decido si sigo esas propensiones o esas inclinaciones o me aparto. Yo creo que ahora la mayor parte de los muchachos son tentados para que consuman droga. En los colegios, en las escuelas, en las universidades, en las fiestas a las que ellos acuden. Pero ellos son los que deciden si lo hacen o no lo hacen. Y así sucesivamente en cualquier otra cantidad de cosas que pueden o no se pueden hacer, pero que no se deben hacer. Si Cristo hubiese venido en la naturaleza de Adán antes de su caída, el hombre habría huido de su presencia. Recordemos un poquito a Moisés. Recordemos a Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, le dijo al Señor, muéstrame tu justicia. ¿Verdad que sí? Y ahí Dios le dio los mandamientos y le dio todo, cuando las veces que él subió a recoger toda la información de todos los lineamientos para hacer el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Con una mínima porción, porque él no vio el rostro de Dios, sino que vio la sombra nada más. Con solo ese poquitito que vio, su rostro resplandeció. ¿Qué pasó cuando él bajó del monte? Cuando él bajó del monte, todo Israel le temió y salió huyendo. Todo el pueblo le temió a Moisés. Y apenas estaba reflejando una milésima parte de lo que Dios es. Y le fue obligado a velar su cara y tuvo que ponerse un manto así para que no le vieran la cara, porque la gente temía. Pues imagínense cuando Jesús venga en su gloria, la cual fue velada para la humanidad, cuando andaba entre los hombres. Muchos clamarán a las rocas y a las montañas que los escondan de él. Esa gloria destruye a los impíos, los destruye. Dios habitó en una naturaleza como la mía y resistió toda tentación. Él puede hacer lo mismo por mí al habitar en mi corazón, por su Espíritu, bendito sea su santo nombre. Así es que yo creo que la mejor decisión que nosotros podemos tomar en nuestras vidas es seguir a Cristo Jesús, compartir con Él, estar con Él, vivir con Él. Nos va mejor que oponernos a Él. Nosotros no sabemos si Jesús va a volver hoy, mañana o dentro de 3 años, 20 años, no lo sabemos. Pero sí sabemos que vamos a morir, antes o después. Porque la muerte no es solo para los viejos, también es para los jóvenes. Hay niños, hay jóvenes, hay bebés que mueren. No sabemos cuándo va a llegar. Entonces mejor ponernos con Dios. Les estamos hablando de un Dios justo, fiel, verdadero, que quiere compadecerse de nosotros, que quiere vivir con nosotros. Puso su tabernáculo
puso la columna de fuego y las nubes para poder estar con el pueblo de Israel. Puso la Shekinah en el templo. Vino a esta tierra para compartir con nosotros. Dejó su Santo Espíritu para que comparta con nosotros. Y todavía somos renegados, porque la verdad es esa. Y no queremos agradecerle, no queremos estar con Él, no queremos compartir, huimos de su presencia, nos apartamos de Él, tomamos la decisión de no estar con Él. Y eso duele. Póngase a pensar usted como ser humano que sienta rechazo de... Bueno, en la actualidad está muy de moda el bullying, ¿verdad? El bullying que le hacen a ciertos niños en las escuelas. Eso es un rechazo. Porque son más tontitos, porque son más lentos, porque son, qué sé yo, menos inquietos, menos populares, más feos. Porque los niños y los jóvenes a veces somos muy ingratos en sacarle los defectos a las demás personas y le hacen bullying. Ahora imagínense lo que fue para Cristo venir a esta tierra, compartir con sus hermanos y sus propios hermanos lo hayan rechazado, los seres que Él crió lo rechazaran. Es muy fuerte, eso es muy doloroso. A nadie le gusta ser rechazado, para nada. Y ojalá fuera solo bullying que le hicieron en maltratarlo de palabra. Fue de hecho y fue con muerte y muerte de cruz. Y Él soportó todo eso por nosotros. Concluyendo, Jesús se hizo hombre con la naturaleza humana integral, aun cuando era plenamente Dios. Así, en la carne. Tenía debilidades de la humanidad atacada por la tentación, como acontece con nosotros. Él tuvo la posibilidad de pecar, como usted y como yo. Pero en esa condición, Cristo poseía mente, corazón y voluntad impecables. Mente, corazón y voluntad. Eso es lo que tenemos, esas tres cosas. Mente, tenemos que desarrollar la mente de Cristo. Él es el único que puede devolvernos la voluntad, porque Satanás anula nuestra voluntad. Para tener un corazón sano y fuerte, y así ser impecables. Y así ser impecables delante de Dios, no delante de las demás personas, porque uno no queda bien con las demás personas nunca. Y entre uno más les da a las personas, más demandan de uno. Pero uno tiene que hacer las cosas para agradar a Dios. Estaba total y continuamente aliado con el Padre y dirigido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que estemos aliados con nuestro Padre. Que estemos aliados con nuestro Padre para que podamos en Cristo ser más que vencedores y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. De ese modo, Él era semejante al Adán caído. Y en ese punto creemos que el regenerado y Jesús se encuentran en un terreno común. Estábamos en un terreno común. Él vino a esta tierra para cumplir el plan que habían trazado en las alturas de los cielos, para restablecer al hombre caído, para restablecer a la tierra, porque recordemos que la tierra, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, fue también maldita, se maldijo también a la tierra. Y cuando Caín mató a Abel, también sufrió una segunda maldición la tierra,
Entonces también para regenerar la tierra. Y no solo eso, sino que también Él murió para que los ángeles en las huestes celestiales que dudaban sobre, sobre Cristo y sobre Dios, diciendo que, que eran injustos, pudieran saber ya sin ninguna duda que Él era un Dios justo, bueno, santo y poderoso. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y así como Él nos puede demostrar que nosotros podemos vivir sin pecado, así también los 144,000 al final de los tiempos van a ser la generación que no va a pecar. Y es una demostración más que el hombre puede vivir sin pecar. Porque el diablo lo que quiere es que nosotros creamos que no podemos vivir sin pecar. Eso es lo que él nos quiere demostrar y desgraciadamente le hacemos caso. Este ha sido el tema por hoy. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Que Dios me los bendiga grandemente. Al terminar vamos a elevar una oración delante del Señor, agradeciéndole que pudimos hacer estos programas, que el Señor los protege y los guarde. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos también diciéndote que gracias por permitirnos realizar la programación día a día, que bendigas a todo y cada uno de la gente que con gran amor y con gran sacrificio vienen a grabar estos programas. Te damos gracias por los muchachos que están en las cabinas, que nos ayudan tanto, y que Dios los bendiga y los guarde. Te damos gracias también por la teleaudiencia. Te damos gracias también por los radioescuchas, por todas las personas que quieren y estén atentas a nuestra programación. Bendícelas, protégelas, guárdalas y guíalas, y no permita, Señor, que el diablo con su maldad la logre apartar, lo logre apartar un pedacitico de Dios. Que tu Santo Espíritu muere en nosotros, que nos des un espíritu de obediencia para poder cumplir con tus requerimientos y que nos hagas cada día mejor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Aunque en esta vida